Antes de comenzar nuestra oración, tomemos un momento para escuchar la palabra de Dios y luego oraremos juntos. Meditemos en Filipenses 2:3-9, que es una de las descripciones más poderosas de quién es Jesús y cómo vivió aquí en la tierra. El apóstol Pablo nos dice: no hagan nada por egoísmo ni vanidad, más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. No busquen sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya, pues, en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y estando en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En este pasaje vemos el corazón de Cristo. Jesús, siendo el Hijo eterno de Dios, tenía todo el poder, toda la autoridad y toda la gloria. Sin embargo, al descender a la tierra, decidió no retener esta gloria. No vino para ser admirado ni recibir la alabanza de los hombres. Dejó el trono celestial, donde los ángeles lo adoraban, y entró en un mundo de debilidad, dolor y pecado. ¿Qué actitud has mostrado hacia los demás? Reflexionemos sobre esto. Comenta amén si deseas vivir con humildad y servir a los demás como lo hizo Jesús. Suscríbete al canal, dale me gusta y comparte esta oración. Jesús se vistió de humanidad, tomó cuerpo y sangre. La Biblia dice que se despojó de su reputación, despojándose de su gloria para cargar con la vergüenza que nos correspondía. Esta humildad de Jesús es algo que el mundo nunca antes había visto. La naturaleza humana busca posición, reconocimiento y poder, pero Jesús nos mostró un camino diferente. Aunque tenía derecho a ser exaltado, eligió humillarse. Aunque pudo haber exigido honor, eligió lavar los pies de sus discípulos. Aunque pudo haber reinado con una corona de oro, eligió llevar una corona de espinas. No se aferró a su igualdad con Dios como algo para explotar en su propio beneficio, sino que usó su divinidad para servir a los demás. Esta es la humildad de nuestro Señor. Y Pablo nos enseña que esta misma mentalidad debe estar en nosotros. Así como Cristo se humilló, nosotros también estamos llamados a vivir en humildad, considerando a los demás superiores a nosotros mismos, sin buscar el propio interés. ¿Has estado poniendo a los demás por encima de ti, sirviendo sin esperar nada a cambio? Oremos para que la humildad de Cristo se refleje en nuestras vidas. Comenta gloria a Dios si deseas vivir con esta humildad y servir a los demás con el corazón de Jesús. Jesús no vino a la tierra para ser servido, sino para servir a todos. No vino al mundo para ser esperado, celebrado ni servido por otros. Al contrario, se hizo siervo de todos. Imaginen esto. Él, que habló y creó el universo, interactuó con la sencillez de la vida humana. Se inclinó ante pescadores y recaudadores de impuestos y les lavó los pies, dando un ejemplo de servicio que jamás podríamos imaginar. Las manos que formaron las estrellas tocaron a los enfermos, sanaron a los leprosos, levantaron a los caídos y devolvieron la vista a los ciegos. El Rey de Reyes sirvió no solo a sus amigos, sino también a los desconocidos, a los marginados e incluso a quienes lo traicionarían. La vida de Jesús estuvo marcada por el servicio, al entregarse por el bien de los demás. El mayor acto de servicio de Jesús fue cuando dio su vida en rescate por nuestros pecados. En la cruz, cargó con el peso de la culpa de la humanidad. Pagó un precio que ninguno de nosotros podría pagar para que pudiéramos ser liberados. Este es el corazón de Cristo, un corazón que se entrega por amor. Y estamos llamados a seguir su ejemplo, viviendo una vida de servicio, sin buscar reconocimiento ni recompensas, sino simplemente entregándonos a los demás. ¿Qué has hecho tú para servir a los demás? ¿Tienes el corazón abierto para servir con amor? Jesús
No solo sirvió a los demás, sino que también obedeció hasta el final, incluso cuando eso implicaba sufrir mucho. Era plenamente consciente de su misión y sabía que lo llevaría a la cruz. No buscó reconocimiento ni fama, sino que se centró en cumplir la voluntad del Padre. Su obediencia fue tan profunda que llegó incluso a dar su propia vida. En el huerto de Getsemaní, antes de su crucifixión, Jesús exclamó con gran angustia: «Mi alma está muy triste hasta la muerte». Le pidió a Dios que, si era posible, apartara de él esa copa de sufrimiento. Pero incluso en el punto álgido de su dolor, oró: «Pero no se haga como yo quiero, sino como tú». Esta oración refleja la sumisión total de Jesús a la voluntad del Padre, un claro ejemplo para todos nosotros. No solo predicó la obediencia, sino que la vivió radicalmente, incluso sacrificando su vida por nosotros. Esta obediencia de Cristo en medio del sufrimiento desafía nuestra comprensión. Cuando enfrentamos dificultades y tentaciones, buscamos hacer la voluntad de Dios, incluso cuando nos cueste algo. En nuestra vida diaria, ¿somos tan obedientes como Él? La obediencia de Cristo no fue fácil, sino que implicó dolor y sacrificio. Sin embargo, lo hizo porque sabía que era la voluntad del Padre y también porque sabía que traería salvación a toda la humanidad. La obediencia de Jesús nos enseña que seguir la voluntad de Dios no es opcional. No se trata de hacer lo que nos resulte más fácil o cómodo, sino de someter nuestra voluntad a la suya, incluso cuando requiera sacrificio. Cuando Jesús oró en Getsemaní, se encontraba en un momento de extremo dolor y angustia. Sabía lo que estaba a punto de enfrentar: el sufrimiento físico de la crucifixión, la separación del Padre y el peso del pecado de toda la humanidad. Sin embargo, eligió obedecer. Esta es la verdadera obediencia. No se trata de lo que nos beneficia, sino de hacer lo que es correcto a los ojos de Dios. Jesús nos muestra que la verdadera obediencia a menudo requiere que muramos a nuestros propios deseos y pongamos el plan de Dios por encima de nuestro propio entendimiento. Fue obediente no solo en la cruz, sino en cada momento de su vida. Cada acción, cada palabra de Jesús la realizó con la conciencia de que estaba cumpliendo el propósito de su Padre. Nosotros, como seguidores de Cristo, estamos llamados a seguir esta misma vida de obediencia. No solo obedecer cuando es fácil, sino rendirse a la voluntad de Dios, incluso en las situaciones más difíciles. La obediencia de Jesús no fue parcial, fue total, y nuestra obediencia debe ser igual. Debemos poner la voluntad de Dios por encima de todo, dejando de lado nuestros propios deseos, nuestros deseos egoístas, para seguir el camino que Él nos ha preparado. Comenta amén si deseas obedecer a Dios con el mismo corazón dispuesto que Jesús, poniendo su voluntad por encima de la tuya. Jesús no ofreció su obediencia superficialmente. Su obediencia fue puesta a prueba hasta el límite. Cuando oró en Getsemaní, enfrentaba una profunda batalla interna y espiritual. La palabra de Dios nos dice que estaba profundamente angustiado, Mateo 26:38, y aún así, eligió obedecer al Padre. Este momento de agonía nos enseña que la verdadera obediencia a menudo implica luchar contra nuestros propios miedos e inseguridades, e incluso contra nuestro deseo de evitar el sufrimiento. Esta lucha entre el deseo de evitar el dolor y el compromiso de seguir la voluntad de Dios es algo que todos enfrentamos. Sin embargo, el ejemplo de Jesús nos muestra que la verdadera obediencia no es fácil, pero es el camino que conduce a la verdadera victoria. La obediencia a Dios puede requerir que sacrifiquemos nuestros propios intereses e incluso nuestras preferencias, pero en última instancia nos conduce a un propósito mucho mayor: la gloria de Dios y el cumplimiento de su plan en nuestras vidas. Jesús no rehuyó seguir el camino de la cruz. Él sabía que mediante su obediencia la salvación de muchos estaría asegurada. Asimismo,
nuestra obediencia también puede resultar en bendiciones y transformación en la vida de otros. Cuando elegimos seguir la voluntad de Dios, no solo transformamos nuestras vidas, sino que también somos utilizados por Él para impactar la vida de quienes nos rodean. El ejemplo de obediencia de Jesús no solo fue una lección sobre cómo afrontar las dificultades, sino también sobre lo que sucede tras cumplir la voluntad de Dios. Tras su entrega total a la voluntad del Padre, Jesús fue exaltado. La Biblia dice que Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses 2:9. La exaltación de Jesús llegó tras su humillación y obediencia hasta la muerte en la cruz. Este es el modelo del reino de Dios. El honor y la gloria vienen después de la humildad y el sacrificio. Mediante una obediencia radical, Jesús fue glorificado, y por eso hoy tiene un nombre que es sobre todo nombre. Este es el principio de la justicia divina. La recompensa de Dios viene tras la fidelidad y la entrega. Cuando obedecemos a Dios, no solo cumplimos su voluntad, sino que también nos preparamos para recibir la exaltación que proviene de Dios. Una exaltación que no es pasajera, como las que ofrece el mundo, sino eterna y llena de gloria. Esta es una invitación para todos nosotros, vivir con la certeza de que, incluso en momentos difíciles, Dios tiene algo mejor preparado para nosotros. El sufrimiento y el sacrificio pueden ser dolorosos, pero hay una recompensa eterna esperando a quienes obedecen a Dios. La exaltación de Jesús nos muestra que el camino del servicio y la obediencia conduce a la verdadera grandeza. El camino de Cristo, marcado por la humildad, el servicio y la obediencia, es el que Él nos llama a seguir. Sin embargo, este camino no es fácil. Requiere que dejemos de lado el orgullo, nuestros propios deseos y la búsqueda incesante de estatus y reconocimiento. Cuando Jesús nos llamó a seguirlo, no nos prometió una vida sin dificultades, sino una vida de transformación. Una vida de obediencia a Dios no está exenta de sacrificios, sino que es una vida que brinda propósito, paz y satisfacción eterna. Jesús nos enseña que para alcanzar la verdadera vida, debemos perderla. El que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Mateo 16:25. Esto significa que cuando elegimos seguir el camino de Cristo, elegimos renunciar a nuestros propios intereses en favor del plan de Dios para nuestras vidas. Esto puede implicar renunciar a cosas que, para el mundo, parecen importantes, pero que en realidad son efímeras. Seguir a Jesús significa renunciar a lo temporal para alcanzar lo eterno. Él nos llama a servir a los demás, a poner sus necesidades por encima de las nuestras y a vivir para la gloria de Dios. La vida de servicio de Cristo nos enseña que la verdadera grandeza no reside en tener más, sino en dar más. Dar nuestro tiempo, nuestra energía e incluso nuestra vida al servicio de los demás. La obediencia de Jesús, su servicio a los demás y su humildad radical nos muestran que la verdadera grandeza en el reino de Dios reside en servir, no en ser servido. Este principio contradice todo lo que enseña el mundo, donde a menudo se nos anima a buscar la posición más alta, el mayor reconocimiento y la mayor recompensa personal. Sin embargo, Jesús nos llama a vivir de una manera completamente diferente. La grandeza se alcanza mediante la humildad, el servicio y la obediencia, no mediante la búsqueda de poder o fama. Al observar el ejemplo de Jesús, recordamos que nuestras vidas deben reflejar los valores del reino de Dios. El reino de Dios no es como el reino de este mundo. Aquí, quienes buscan ser primeros terminan últimos, pero en el reino de Dios, los últimos son primeros. La vida de Jesús nos enseña que al servir a los demás, no solo imitamos el carácter de Cristo, sino que también cumplimos el propósito divino para nuestras vidas. Esto también significa que nuestras vidas no deben estar marcadas por la búsqueda incesante de comodidad y seguridad. En cambio,
Debemos vivir con un corazón abierto a los demás, dispuestos a sacrificarnos y a entregarnos, como Jesús lo hizo por nosotros. Viviendo así, encontramos la verdadera alegría y paz que el mundo no puede ofrecer. Al seguir el ejemplo de humildad, servicio y obediencia de Cristo, debemos recordar que nuestra recompensa no viene de esta tierra, sino del cielo. La vida de Jesús fue una vida dedicada al Padre y nos mostró que la mayor recompensa que podemos alcanzar es la aprobación de Dios. No buscó la exaltación de los hombres, sino la gloria del Padre. Y cuando fue fiel hasta el fin, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Este es el modelo que estamos llamados a seguir. Una vida de fidelidad a Dios, una vida que no busca la gloria propia, sino que se entrega por completo a su propósito. Cuando vivimos de esta manera, podemos tener la seguridad de que nuestra recompensa será eterna. Aunque el mundo nos ignore o nos desprecie, Dios nos ve y nos honra. La verdadera grandeza proviene de la obediencia al Señor, y esta grandeza no es pasajera, sino gloriosa y eterna. Por lo tanto, vivamos con el corazón de Cristo, sirviendo a los demás, obedeciendo a Dios y siendo humildes en toda circunstancia. Que nuestras vidas sean un reflejo de su amor y servicio, y que finalmente escuchemos las palabras: bien hecho, siervo bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Comenta amén si deseas una vida de servicio, humildad y obediencia a Dios, con la certeza de que tu recompensa será eterna. No olvides suscribirte al canal, darle me gusta y compartir esta oración gratuita. Amén.